Se siente un cambio profundo en todo el mundo. Los cielos mismos, antes contentos con apenas un susurro discernible, ahora proclaman en voz alta un mensaje urgente. Cada faceta de la existencia, desde los océanos más profundos hasta las cumbres más altas, parece hacerse eco de este lamento. La tierra, agotada por la incesante carga de la soberbia humana y las ambiciones desmedidas, responde con manifestaciones catastróficas, vomitando torrentes de agua y tormentas de fuego con una furia sin precedentes. La atmósfera, antes un abrazo vivificante, ahora parece impregnada del eco de virtudes olvidadas y el amargo sabor del desprecio, convirtiéndose en un velo asfixiante de polvo destructivo. Esto no es meramente una descripción de fenómenos físicos, es una advertencia profunda. Señales innegables descienden de las alturas celestiales, pero la humanidad, en su miopía colectiva, a menudo las descarta como fenómenos atmosféricos pasajeros, no más significativos que una efímera formación de nubes. Sin embargo, aquellos que observan con más atención, aquellos cuyos corazones permanecen abiertos a las verdades no dichas, comprenden con escalofriante claridad que no se trata de meros eventos meteorológicos. Son profundas manifestaciones de dolor, lágrimas derramadas de una fuente invisible, que reflejan la profunda pena y el sufrimiento que impregnan el mundo. Confundirlas con nubes ordinarias es permanecer peligrosamente indiferente a la gravedad de la narrativa que se desarrolla. La humanidad ha avanzado mucho por el camino de la facilidad sin precedentes y el ruido constante, arraigándose profundamente en un estilo de vida definido por la gratificación inmediata y la distracción infinita. En esta búsqueda incesante de comodidad, un oscurecimiento sutil pero profundo ha comenzado a eclipsar una luz interior vital, el resplandor radiante de la conciencia, el faro inquebrantable de la fe y el calor transformador del amor verdadero. Los susurros divinos, antes claramente discernibles, ahora son a menudo ahogados por el ruido omnipresente y persistente que emana de innumerables pantallas digitales, capturando la atención y dictando prioridades. La práctica sagrada de la contemplación y la comunión de corazón ha languidecido, reemplazada por el movimiento sin sentido de un dedo sobre una pantalla luminosa. El profundo arte del apego incondicional ha sido desplazado por una mentalidad transaccional, donde las relaciones se ven a través del prisma de la utilidad y el beneficio personal. Y sin embargo, en medio de esta creciente desolación espiritual, una presencia persistente e inquebrantable sigue extendiendo una invitación. Una llamada resuena, un golpe insistente, una súplica sincera se abre paso a través de la cacofonía. Para aquellos que disciernen este profundo llamado, sirve como un testimonio innegable de la chispa perdurable de vitalidad espiritual dentro de ellos, una señal de que la esperanza, en verdad, permanece. El panorama mundial dista mucho de la tranquilidad. Por el contrario, el mundo parece consumido por un incendio generalizado, tanto literal como metafórico. En toda Europa del Este, Ucrania atraviesa un conflicto devastador, su propia esencia sangrando como una herida abierta y sin cicatrizar. En las tierras sagradas, tan queridas por muchos, las antiguas piedras vuelven a ser testigos de la brutal profanación del odio y la discordia. Siria yace en ruinas, su vibrante pasado transformado en desolados escombros. Mientras tanto, en el vasto continente africano se desarrolla la tragedia silenciosa del hambre infantil, a menudo exacerbada por el incesante embate de tormentas mortales e impredecibles. En rincones lejanos de Venezuela, innumerables familias se ven obligadas a emprender un éxodo desesperado,
enfrentando el dilema angustioso de si es más peligroso permanecer en su patria que afrontar un futuro incierto en el camino. Los majestuosos bosques de Chile son consumidos por incendios, sus antiguos árboles reducidos a cenizas. Y en México, las consecuencias de huracanes implacables dejan a su paso no solo destrucción física, sino también ríos metafóricos de lágrimas que fluyen de la profunda pena por innumerables vidas desarraigadas y perdidas. Cada uno de estos eventos aterradores, un grito penetrante de despertar, resuena por todo el planeta. Sin embargo, trágicamente, muchos corazones permanecen obstinadamente sumidos en un sueño profundo e inquebrantable. La pregunta que flota en el aire es: ¿qué se necesitará para que finalmente despierten? Los recuerdos dibujan la imagen de una anciana llamada Josefina, originaria de Guatemala. Su hogar fue engullido por una furiosa inundación y sus hijos se los llevó una enfermedad implacable. Sin embargo, cuando la encontraron en una humilde capilla, sostenía firmemente en sus manos un antiguo ícono de la Virgen y susurró suavemente: «Lo tengo todo, porque aún me queda fe». En ese momento trascendental, el observador comprendió una profunda verdad. La salvación no se encuentra en el oro, ni en muros robustos o tecnología avanzada, sino exclusivamente en la fuerza de la fe, en la sinceridad de la oración y en la profundidad del arrepentimiento. La humanidad moderna se encuentra al borde de una tormenta inminente, no solo climática, destructiva para los ecosistemas, sino también profundamente espiritual, despertada, al parecer, por sus propias acciones. La era actual ya no tolera vacilaciones ni indecisiones. Demasiadas señales han sido ya mostradas al mundo, y la paciencia divina, al parecer, ha llegado a su límite. Las personas ya no pueden seguir existiendo como si los cielos guardaran silencio. Hablan, llaman, su voz resuena con creciente insistencia. En el espacio público circulan advertencias sobre un próximo apagón eléctrico global, sobre la llegada de los 3 días de oscuridad. Sin embargo, no hay que perder el tiempo buscando fechas exactas. Es más importante encontrar y encender una vela, la vela de la fe. Porque la oscuridad envolverá no solo el mundo exterior, sino también el espacio interior de aquellos que no están arraigados en la verdad. Cuando el suministro eléctrico se interrumpa, la pregunta clave será: ¿posee la persona una luz interior? Cuando la conexión con el mundo exterior se rompa, ¿estará conectado con los cielos? La preparación para las pruebas venideras no debe realizarse por miedo, sino impulsada por un amor sincero. Que los hogares de las personas se conviertan en santuarios de oración, en verdaderas casas donde se eleven súplicas. Que sus hijos escuchen las melodías de los salmos y no los gritos estridentes de la vanidad del mundo. Que los venerados íconos vuelvan a ocupar un lugar central en las salas de estar, desplazando las pantallas sin alma que absorben la atención. Que el agua con la que se laven sea bendecida, dotada de gracia. Que la comida que compartan entre sí también sea santificada, trayendo no solo saciedad, sino también fortalecimiento espiritual. Para una preparación auténtica no se requieren riquezas incalculables ni millones, se requiere únicamente una fe inquebrantable. Un narrador fue testigo de una escena asombrosa en una aldea remota de Bolivia, donde un niño, a pesar de 3 meses sin electricidad, leía con entusiasmo la Biblia a la luz de una hoguera. En sus ojos, iluminados por la llama parpadeante, residía un resplandor inefable. El niño se adentraba en las líneas del profeta Isaías, que sonaban especialmente proféticas en esa oscuridad total. He aquí, tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti
resplandecerá Jehová. Esa mirada, llena de una fe profunda e inquebrantable, quedó grabada para siempre en la memoria del observador, pues en ella se reflejaba esa misma esperanza pura que tan a menudo falta en los adultos curtidos por la vida. En todo el mundo, ya sea en grandes metrópolis o en las aldeas más recónditas, se siente un cierto temblor interno que presagia el advenimiento de una nueva era. En este contexto adquieren especial relevancia las advertencias de la Santísima Virgen María, quien, se dice, ha aparecido en multitud de rincones remotos de América Latina. Su mensaje se repite incesantemente, invitando a la humanidad a una profunda transformación. Arrepentíos, orad, preparaos. Sus palabras no suenan como una orden atronadora, por el contrario, son pronunciadas con profunda aflicción y tierno cuidado, pero su urgencia e importancia son tales que ya no es posible ignorarlas. En lugar de esperar pasivamente a que un guía espiritual o pastor venga a buscarlos, se invita a cada persona a convertirse en una especie de líder espiritual en su propio hogar. Los esposos deben bendecir a sus esposas, llenando la vida familiar de luz y bondad. Las esposas, a su vez, están llamadas a elevar oraciones por sus esposos, apoyándolos en el camino de la vida. Los hijos deben pedir perdón humildemente a sus padres, restaurando la armonía de las relaciones, y los padres, a su vez, deben dirigirse a Dios con arrepentimiento, reconociendo su dependencia de su misericordia. Todo este proceso de transformación comienza con pasos aparentemente insignificantes, con un perdón sincero, y es a través de este camino, paso a paso, que la humanidad avanza hacia la salvación final. Es importante comprender que la verdadera oscuridad no cede ante la fuerza bruta, pues solo tiembla ante la luz. Así como una sola llama es capaz de disipar la oscuridad e iluminar todo un vasto valle, así también la chispa de la luz espiritual posee un poder inmenso, y cuando tales llamas se multiplican, uniéndose en un resplandor único, ninguna tormenta, por más violenta que sea, es capaz de devorar o quebrar al pueblo de Dios. Sin embargo, si la luz interior está ausente, si el alma permanece en tinieblas, entonces incluso los muros más fuertes e inexpugnables, erigidos para la protección, resultarán impotentes y no podrán proporcionar verdadera salvación o seguridad. El momento actual representa una elección trascendental para cada uno. Es necesario determinar si la persona es solo un observador pasivo de las catástrofes inminentes o si está llamada a convertirse en un luchador activo por la luz. ¿Es alguien que sucumbe al miedo abrumador o se transforma en un discípulo que comprende los principios de la renovación y la esperanza? ¿Elige la esclavitud de los flujos de información momentáneos o se reconoce como hijo de un principio divino superior? La respuesta a esta profunda pregunta no requiere declaraciones verbales, más bien exige una profunda humildad y una conversión interna, simbolizada al arrodillarse. A medida que el mundo se sumerge en el abismo de la oscuridad y las señales celestiales se hacen cada vez más evidentes, las tormentas de la vida cobran fuerza y con mayor claridad resuena la voz de aquel que domina el universo, sosteniéndolo en su mano. Sin embargo, este llamado divino solo está disponible para aquellos que han logrado purificar su corazón de la vanidad mundana y el terror abrumador, encontrando la quietud interior. Durante demasiado tiempo, la humanidad ha vivido en la ilusión de que el orden habitual de las cosas es inquebrantable y eterno, dando por sentado el acceso a los bienes básicos de la civilización, electricidad ininterrumpida, agua limpia, abundancia de alimentos, un cielo tranquilo sobre la cabeza y un trabajo estable.
Sin embargo, la verdad es que ninguno de estos bienes es una garantía incondicional. Más bien, todos ellos representan un don, una gracia. Y ahora, esta frágil gracia se encuentra amenazada. Sus cimientos se han tambaleado. El planeta se ha acercado a un umbral crítico, al borde de un abismo. Nunca en la historia la humanidad ha estado tan globalmente interdependiente y al mismo tiempo tan profundamente dividida por contradicciones. Los conflictos armados estallan en todo el mundo con una velocidad catastrófica, como incendios forestales que arrasan la hierba seca. Apenas un foco de tensión comienza a disminuir, otro se enciende de inmediato. Los Estados Unidos de América se ven involucrados en prácticamente todos estos enfrentamientos, a veces proporcionando ayuda militar, a veces apoyo financiero, pero mucho más a menudo su participación se manifiesta en forma de un silencio inquietante. Y es precisamente esta inacción, este silencio ante el creciente mal, lo que finalmente se convertirá en una dura acusación. En una lejana Colombia, se escuchó la historia de un anciano que relató cómo, en el transcurso de una trágica noche, perdió todo lo que poseía, su granja, todo su ganado, y lo más terrible, a su nieto. A la mañana siguiente, en el umbral de su casa, encontró un libro del Evangelio, traído allí por la corriente de agua. Con manos temblorosas, lo abrió y leyó las palabras: «Yo soy el buen pastor». El buen pastor su vida da por las ovejas. Las lágrimas brotaron de sus ojos y exclamó con desesperación y al mismo tiempo con esperanza: si Él, el buen pastor, dio su vida por nuestra salvación, ¿cómo puedo yo no entregarle mi inmenso dolor y sufrimiento? Y es así, se dice, como comienza la verdadera transformación espiritual, no con milagros externos que asombran la imaginación, sino con un profundo cambio del corazón que entrega voluntariamente sus sufrimientos y penas en nombre de un amor superior y abarcador. Las señales que anuncian los acontecimientos futuros descienden del cielo y se espera no harán más que multiplicarse. En la comunidad científica se debaten activamente las erupciones solares y las tormentas magnéticas, capaces de causar perturbaciones significativas en los sistemas de comunicación, infligir daños irreparables a las vastas redes eléctricas y paralizar sistemas infraestructurales vitales. Es en esta fragilidad universal del mundo moderno donde se manifiesta claramente una verdad profunda. La humanidad ha perdido el control total sobre la realidad circundante, encontrándose en un estado de profunda dependencia. Y aquel que no ha encontrado la verdadera dependencia de un poder superior, inevitablemente se vuelve dependiente de todas las demás circunstancias y elementos de la existencia. Por lo tanto, es de suma importancia prepararse para las pruebas venideras, no bajo la influencia del miedo, sino con absoluta claridad mental y una determinación inquebrantable. Si una persona comprendiera plenamente lo insignificante que se necesita para preservar la vida en un momento crítico, hoy mismo se ocuparía de las reservas de agua, velas, fuentes de calor y, lo que es especialmente importante, la oración. Porque llegará un momento en que la cotidianidad desaparecerá, la luz se apagará y los teléfonos serán inútiles, y solo aquellos que se hayan fortalecido en espíritu podrán resistir en estas condiciones. La verdadera locura comenzará a extenderse donde la fe sincera haya sido olvidada y reemplazada por una falsa ilusión de control. La preparación para estos tiempos no significa en absoluto pánico, por el contrario, es una profunda manifestación de amor hacia quienes nos rodean. Una madre que se abastece de arroz y aceite no es una cobarde, sino una profetisa de su tiempo. Un padre que enseña a sus hijos a orar en la oscuridad
no es un pesimista, sino un verdadero sacerdote en su propio hogar. Un joven que pone su cruz por encima de su carrera no es débil, sino un héroe auténtico. De hecho, ha llegado el momento para el surgimiento de nuevos héroes, aquellos que no empuñan espadas, sino cuyos corazones están llenos de una verdad inquebrantable. En Argentina, el observador conoció a una familia que cada sábado se sumergía voluntariamente en la oscuridad, desconectando la electricidad, y pasaba toda la noche en vigilia de oración, escuchando las sagradas escrituras a la luz parpadeante de una vela. Sus hijos estaban sorprendentemente tranquilos y en la casa reinaba una paz genuina. Sin ser plenamente conscientes de la profundidad de sus acciones, se preparaban involuntariamente para las pruebas que pronto habrían de experimentar millones de personas. Es precisamente en esto donde reside la verdadera sabiduría, tomar los pasos necesarios mucho antes de que estalle la tormenta, pues en su apogeo ya será irremediablemente tarde. No se puede dejar todo para el último minuto. El alma no se fortalece instantáneamente, como por arte de magia. El arrepentimiento no se puede adquirir en una tienda o almacén. Nace en la habitación íntima y secreta del corazón, donde la persona se arrodilla y se dirige al Creador con las palabras: Señor, me he desviado del camino, acéptame de nuevo. Y Él, sin duda, acepta. Pero es necesario invocarlo ahora, antes de que el tiempo se agote, antes de que la voz de la persona se ahogue en la ola del pánico general. Todavía existen pecados de los que se puede renunciar. Todavía hay deudas que pueden ser perdonadas. Todavía se pueden bendecir los propios hogares. Sin embargo, esta ventana de oportunidades se cierra implacablemente. Cada día vivido en soberbia cierra una de las puertas. Cada noche pasada sin oración es como una vivienda desprovista de ventanas. Aquellos que se preparan diligentemente para las adversidades a nivel físico están obligados a prepararse con igual esmero espiritualmente. Es inútil almacenar montañas de arroz si al mismo tiempo no se guarda y preserva la fe. No tiene sentido acumular grandes volúmenes de agua si no hay una purificación del alma. La sal común, desprovista de bendición divina, no es capaz de proteger. Solo aquello que está santificado por el amor sincero, el arrepentimiento profundo y la obediencia incondicional se convertirá en una fortaleza auténtica y un refugio seguro. Todo lo demás no es más que una peligrosa ilusión de seguridad. Cuando una persona se pregunta por dónde empezar, se le invita a dar pequeños pero significativos pasos. Debe proceder a purificar su hogar de las influencias negativas, deshacerse de objetos que portan oscuridad, liberarse de palabras que han dejado heridas dolorosas y renunciar a hábitos que conducen a la destrucción. Es importante también santificar su umbral, encontrar la fuerza para perdonar a quienes le han causado dolor y anular aquellas ataduras o suscripciones que conducen al abismo. Y luego es necesario comenzar a escuchar atentamente, no los sonidos de la música o el ruido cotidiano, sino la verdadera palabra, la voz de aquel que incesantemente sigue llamando. En este mundo nadie está solo. Millones de almas ya están despertando. En países como México, Honduras, Bolivia y Costa Rica, hay corazones que sienten profundamente la cercanía de lo divino. Y este sentimiento, que a veces se confunde erróneamente con miedo, en realidad no es temor a la perdición, sino una reverencia ante la santidad celestial, porque cuando Él desciende, todo lo oculto se hace manifiesto, grandes transformaciones se avecinan, y cada persona es libre de elegir estar entre los perdidos o entre los que están debidamente preparados.
no es una cuestión de talento innato o de años vividos, sino más bien una cuestión de elección consciente. La elección de arrodillarse y pronunciar: yo no soy mi propio Dios, yo te pertenezco. Y es precisamente en este momento decisivo donde comienza la transformación. Se enciende la luz interior, reina una profunda paz. Incluso si el mundo exterior está envuelto en tinieblas, quien ha tomado esta decisión podrá permanecer firme. Existe un silencio particular capaz de expresar más que 1000 palabras. Es ese mismo silencio profundo que desciende sobre el corazón de una persona cuando de repente se da cuenta de una verdad simple pero aterradora. Todo lo que ha construido es extremadamente frágil. Todo en lo que creyó incondicionalmente es efímero y transitorio. Y todo lo que poseía puede desaparecer sin dejar rastro en un instante. Es en este silencio abarcador donde ahora se sumerge toda la tierra, pues la amenaza de la catástrofe ya no se percibe como una perspectiva lejana. Se ha acercado mucho. Penetra en nuestros hogares no como un huésped humilde, sino como un dueño de pleno derecho. Testimonio de ello son las inundaciones en Brasil, los terremotos en México, los deslizamientos de tierra en Venezuela, que han cobrado la vida de cientos de personas y dejado a miles de desplazados. Y cada vez más a menudo el llanto de los niños no se escucha por la falta de juguetes, sino por la amarga pérdida de sus padres. La humanidad mira al cielo y ve allí no solo las estrellas habituales. En lo alto parpadean destellos, se manifiestan señales, incluso se ven cruces en las nubes. Y si alguien es capaz de discernir estos símbolos, significa que se le ha dado también comprender su significado. Si una persona siente una inquietud interna, no es un signo de debilidad, sino más bien un llamado. Un llamado no al pánico desordenado, sino a un profundo arrepentimiento y conversión. En uno de los refugios temporales organizados para los afectados por el terremoto, se produjo un encuentro con un joven. Su nombre era Samuel. Había perdido su vivienda y a todos sus familiares cercanos. Completamente solo, su cuerpo estaba herido y cubierto de polvo, pero su mirada permanecía asombrosamente clara. En sus palabras resonó: «Lo he perdido todo, pero Dios ha conservado mi vida. Esto significa que aún estoy vivo». Estas palabras se convirtieron en una revelación, un sermón del Espíritu, un testimonio innegable de fe inquebrantable. Se arrodilló directamente sobre los restos descompuestos, sobre las cenizas, y elevó una oración por las almas de los que se fueron, por los sobrevivientes de esa catástrofe y por toda la humanidad. La humanidad necesita el espíritu de Samuel, una fe cuya fuerza no se determina por el bienestar material o el contenido de la billetera, sino que emana de la profundidad del corazón humano, porque vendrán tiempos en que no habrá ni sustento, ni vestimenta, ni refugio, y entonces el único apoyo será solo la fe, solo Dios, solo la conexión personal del individuo con el cielo. La época actual se percibe como un tiempo de cosecha divina. Todo lo que estaba oculto ahora se manifiesta claramente, lo secreto se hace evidente, y las máscaras que cubren los verdaderos rostros caen irrevocablemente. Las transgresiones y vicios que durante siglos se ocultaron bajo el manto de altos títulos y vestiduras eclesiásticas ahora son quebrantados. Este fenómeno no debe verse como una destrucción, sino más bien como un proceso de profunda purificación. No es un castigo, sino una oportunidad concedida. Sin embargo, esta oportunidad se abre solo para aquellos que están dispuestos a pasar por las pruebas del fuego, manteniendo un amor inmutable. Sobre vastas extensiones ya se cierne un velo invisible de oscuridad.
La razón de esto no son los cataclismos naturales, sino una profunda desolación espiritual. Los individuos pierden sus orientaciones vitales, los lazos familiares se debilitan y se desintegran, y los valores fundamentales se erosionan. En tiempos tan trascendentales es imposible permanecer en silencio, imposible seguir existiendo como antes, imposible esperar que otro asuma el papel de fuente de luz. Cada persona, inevitablemente, se convierte en una fuente de luz, como una vela, o en una parte integral de esta oscuridad inminente. Se reconoce que este es un camino lleno de desafíos, especialmente para los representantes de la generación joven. El mundo moderno proclama incesantemente el principio: vive para ti mismo, mientras que la voz de Cristo apenas se oye, pero susurra insistentemente: entrégate y hallarás la verdadera vida. Las tentaciones mundanas prometen un placer fugaz, mientras que la oferta divina encierra una alegría genuina. El mundo promete una seguridad efímera, mientras que Dios concede la eternidad. Y en este momento, cada persona se encuentra ante una elección, decidiendo a quién confiar su destino y su ser. Miles de jóvenes en toda América Latina ya están experimentando un despertar espiritual similar. El observador se convenció personalmente de este fenómeno. Por ejemplo, en Panamá, grupos de jóvenes renunciaron conscientemente a asistir a festivales populares, prefiriendo una noche dedicada a la oración sincera. En Nicaragua, adolescentes, mostrando una sorprendente determinación, recorrieron descalzos un camino de 3 horas para participar en una misa penitencial. Y en El Salvador, una joven, realizando un gesto simbólico, colocó su teléfono móvil al pie de la cruz, proclamando: «Ya no deseo llevar una doble vida». Este es un testimonio innegable de fuerza, un verdadero despertar del espíritu. Y si alguien tiende a creer que una sola persona no es capaz de producir cambios significativos, debe recordar los ejemplos de Abraham, Moisés, María. Una sola voz que dijo sí a la voluntad divina cambió radicalmente el curso de la historia. Y ahora el Altísimo busca a otros que le respondan: heme aquí, envíame. Para empezar, este camino no se requiere ser perfecto. No es necesario poseer un conocimiento completo de toda la Biblia. No es necesario nacer santo. Solo se requiere dar el primer paso. Se puede empezar con una oración sincera, con un ayuno consciente, con un acto de perdón, con la bendición de la propia vivienda, con una profunda purificación interior. Pues antes de que la luz divina disipe la oscuridad en los cielos, Él desea erradicar las tinieblas que anidan dentro del corazón humano. La persona, quizás, experimenta un profundo cansancio por el flujo de noticias inquietantes, el pánico que la envuelve y las amargas decepciones. Sin embargo, tal fatiga no es motivo para la capitulación. Al contrario, sirve como una razón de peso para una humilde postración. Y cuando una persona se arrodilla ante Dios, adquiere la fuerza para enfrentar los desafíos de todo el mundo. Se avecinan conmociones a gran escala, geopolíticas, económicas, espirituales, pero a los creyentes se les ha concedido una previsión especial que les permite comprenderlo con antelación. Y esto significa la oportunidad de elevar oraciones con anticipación, adquirir fortaleza espiritual y tomar decisiones trascendentales, pues se acerca el tiempo en que las oportunidades de elección se agotarán. Todo lo que una persona valora y ama puede ser preservado y salvaguardado si lo entrega a Cristo. Lo que teme perder, de hecho, ya está perdido si el apego a ello supera su devoción a Dios. Sin embargo, si se entrega completamente a sí mismo y todo lo suyo al Señor, todo no solo será devuelto, sino también
multiplicado y purificado en gran medida. Un nuevo amanecer se avecina y estará disponible solo para aquellos que permanezcan en estado de vigilia espiritual. Y para estar en vigilia, es necesario permanecer en profunda oración, no bajo la influencia del miedo, no en vanas disputas, ni en la prisa afanosa, sino en la profunda quietud del espíritu, en reverente espera y humilde adoración. Así es como, cual sol naciente, el Señor se manifiesta a quienes lo esperan sinceramente. Cuando los habituales apoyos y cimientos externos comienzan a derrumbarse, el Señor procede a construir desde adentro, en las profundidades del alma humana. Y si una persona siente que los pilares del mundo, antes inquebrantables, se estremecen y caen, no debe ceder al miedo, pues esto significa que ha llegado una era de profunda restauración. No se trata de reajustes en las estructuras de poder externas, sino de la transformación del corazón humano, porque antes de que Dios proceda a renovar toda la tierra, Él transformará y renovará a aquellos que son su propiedad. ¿Alguna vez una persona ha reflexionado sobre los cambios climáticos globales, pero ha comprendido cómo se transforma el alma humana cuando deja de engañarse a sí misma y a los demás, cuando suelta el peso de los resentimientos? Esto sucede cuando encuentra la fuerza para perdonar a sus padres, a pesar de su anterior distanciamiento emocional, cuando regresa al seno de la iglesia, incluso después de largos años de dudas y alienación, cuando abre las Sagradas Escrituras y de repente descubre allí no solo un conjunto de letras secas, sino una voz viva, la voz del Padre Altísimo. El mundo actual experimenta una aguda necesidad de verdad, y sus orígenes residen en el ámbito del habla humana, en la palabra. Es necesario detener el flujo de quejas estériles, frenar la propagación del pánico y el miedo, y renunciar al cultivo del cinismo. En su lugar, se debe aspirar a la bendición, a la oración, a la alabanza, a la edificación y a la expresión de bondad en cada declaración, incluso en medio del mal circundante, incluso si la persona es objeto de burlas o incomprensión, pues una sola palabra sincera y bondadosa es capaz de transformar radicalmente el destino, e incluso la salvación de una sola alma ya justificaría todos los esfuerzos. La era actual se caracteriza porque cada palabra pronunciada encierra el potencial de una semilla arrojada a la tierra, y sin falta llegará el momento en que cada persona cosechará lo que fue sembrado por sus propias palabras. Aquellos cuyos labios pronunciaron bendición encontrarán la salvación. Por el contrario, quienes propagaron maldiciones solo hallarán un vacío insondable. Por lo tanto, hoy mismo, en este momento, mientras la persona aún posee el don del habla, se le recomienda encarecidamente cambiar el vector de su aplicación, pasar de las quejas estériles a la alabanza sincera, de la ira destructiva al amor universal, de la prisa afanosa a la oración profunda. Una vez en Perú, el narrador conoció a un hombre que durante toda su vida había servido como pregonero callejero, anunciando espectáculos dudosos donde se vendía inmoralidad. Cuando comenzaron las catastróficas inundaciones y su vivienda desapareció bajo el agua, él milagrosamente sobrevivió, y lo primero que pronunció al pisar tierra firme fue: «Señor, ya no deseo gritar mentiras. Toma mi voz». Apenas 6 meses después, este hombre ya era lector en la parroquia local. Su voz, purificada por las lágrimas del arrepentimiento, ahora proclama los salmos. Donde antes resonaba la impureza, ahora se eleva la alabanza. Esta es la verdadera purificación, no solo dejar de pecar,
sino también dedicar a Dios lo que una vez fue profanado, transformar una herida profunda en un testimonio de fe y una caída en un altar, porque el Altísimo no busca a los perfectos, sino a los sinceros, a los de espíritu contrito, dispuestos a empezar de nuevo. El mundo actual experimenta una aguda necesidad de verdad, y sus orígenes residen en el ámbito del habla humana, en la palabra. Es necesario detener el flujo de quejas estériles, frenar la propagación del pánico y el miedo y renunciar al cultivo del cinismo. En su lugar, se debe aspirar a la bendición, a la oración, a la alabanza, a la edificación y a la expresión de bondad en cada declaración, incluso en medio del mal circundante, incluso si la persona es objeto de burlas o incomprensión. Pues una sola palabra sincera y bondadosa es capaz de transformar radicalmente el destino, e incluso la salvación de una sola alma ya justificaría todos los esfuerzos. La era actual se caracteriza porque cada palabra pronunciada encierra el potencial de una semilla arrojada a la tierra, y sin falta llegará el momento en que cada persona cosechará lo que fue sembrado por sus propias palabras. Aquellos cuyos labios pronunciaron bendición encontrarán la salvación. Por el contrario, quienes propagaron maldiciones solo hallarán un vacío insondable. Por lo tanto, hoy mismo, en este momento, mientras la persona aún posee el don del habla, se le recomienda encarecidamente cambiar el vector de su aplicación, pasar de las quejas estériles a la alabanza sincera, de la ira destructiva al amor universal, de la prisa afanosa a la oración profunda. No es casualidad que el lector se encuentre con estas líneas. El texto presentado no es solo un conjunto de palabras, sirve como una especie de espejo. Y si al mirar este reflejo, la persona ha logrado reconocer no solo el mundo circundante, sino también su propia esencia, es un testimonio de que el Espíritu de Dios está actuando activamente. Este Espíritu lo llama a convertirse en una verdadera voz en el desierto espiritual del mundo moderno, una voz que no hace eco de la histeria general de este siglo, sino que proclama verdades eternas. No necesita ser un predicador u orador reconocido. Basta con ser un vaso puro y abierto. En Honduras se relató una asombrosa historia sobre un joven que cada día comenzaba con una oración frente a la bandera de su escuela. A pesar de las burlas y amenazas, mostró una envidiable perseverancia y no se apartó de su decisión. Apenas un mes después, otros 2 estudiantes se unieron a él, y en medio año, toda la clase ya seguía su ejemplo. Cuando un poderoso huracán arrancó el tejado del centro educativo, ninguno de los presentes resultó herido. Y todos comprendieron, esto no fue simple suerte, sino una respuesta evidente de lo alto, pues el Altísimo protege a quienes no se avergüenzan de su confesión abierta. No hay que sentir vergüenza al dirigirse a Dios públicamente. La verdadera vergüenza reside en llevar una vida como si el Creador no existiera en absoluto. Y si la voz de alguien ha estado encadenada por el miedo durante mucho tiempo, si ha permanecido como testigo mudo del pecado, hoy es el momento de tomar una decisión firme. Ha llegado el momento de devolver la voz al cielo. Se debe pronunciar el nombre de Jesús en voz alta, no solo dentro del templo, sino también en el propio hogar. No solo entre los creyentes, sino también entre aquellos que son escépticos, pues incluso el suspiro más silencioso, pronunciado con fe sincera, es capaz de transformar la atmósfera de cualquier lugar. La verdadera lucha no se libra mediante armas físicas. Nuestra batalla se produce con la ayuda de la palabra, y esta palabra posee una fuerza viva. Sin embargo, existe otro silencio, no sagrado, sino dictado por la cobardía, aquel que se produce cuando es necesario proteger,
cuando hay que defender, cuando se debe pronunciar un firme no. Y si alguien ha callado donde debía hablar, ahora es el momento de arrepentirse, pues el silencio, en esencia, es una elección consciente. Ha llegado el momento de devolver la santidad a las palabras. Ha llegado el momento de purificar el lenguaje. Ha llegado el momento de alzar la voz, como hijos de la luz. Se avecina una tormenta que afecta no solo a los elementos naturales, sino también al propio tejido de la comunicación humana, distorsionando el significado de las palabras. Se acerca un tiempo en que el engaño será elevado a la categoría de norma, y solo aquellos que hayan dominado el arte de decir la verdad lograrán resistir este embate. Hay un tiempo para la palabra, un período para el silencio, pero ahora ha llegado la hora de las acciones decisivas. El momento actual no está destinado a vanas disputas, sino que exige decisiones inmediatas. Toda posibilidad de aplazamiento se ha agotado. Cualquier demora ya ha tenido lugar. Todo lo que podía ser olvidado ha sido entregado al olvido. Ahora solo quedan la voluntad interna, la elección consciente y la fe inquebrantable. Mientras una parte significativa de la humanidad sigue existiendo como si nada extraordinario estuviera sucediendo, el firmamento ya ha entrado en movimiento. Aparecen símbolos llameantes que surgen entre las masas nubosas, formaciones cruciformes envueltas en resplandor, misteriosos fenómenos vorticiales, lunas carmesí que se oscurecen en la penumbra nocturna, presagios revelados por el sol, flujos de meteoros que atraviesan silenciosamente los cielos, portando un significado profético. Todos estos fenómenos no son coincidencias aleatorias o antiguos mitos, sino que representan llamados inequívocos. Solo aquellos corazones que aún no se han endurecido son capaces de sentir su verdadero significado y aceptar su verdad. Se acerca un momento crítico en que el planeta se sumergirá en la oscuridad, no figurativamente, sino literalmente. Esta será una prueba divina, predicha por santos ascetas y profetas a lo largo de muchos siglos. Se avecinan 3 días en los que la tierra se sumergirá en el silencio, cuando la razón humana será impotente, cuando todas las tecnologías dejarán de funcionar y la única luz se conservará solo en las profundidades de las almas humanas. Aquel que esté preparado logrará resistir. Quienes se entregaron a las burlas encontrarán su perdición. Solo aquel que esté profundamente arraigado en la verdad encontrará la paz interior. Sin embargo, si en la vivienda falta el espíritu de oración, el miedo abrumador será el primero en cruzar su umbral. Y si en el corazón no hay lugar para el arrepentimiento, lo ocupará sin reservas la oscuridad impenetrable. El resultado de todo no estará determinado por la influencia de las circunstancias externas, sino por el grado de claridad y pureza interior. Y si la presencia divina habita dentro de la persona, ninguna fuerza elemental podrá causarle daño. ¿Qué debe hacer una persona en el tiempo actual? Debe fortalecer su espíritu, mostrar sencillez de costumbres y al mismo tiempo profunda sabiduría. Es importante no ceder al pánico, sino prepararse diligentemente para los acontecimientos venideros. En lugar de construir búnkeres físicos, la persona debe edificar un sólido fundamento de fe. Se recomienda juntar velas, reservas de agua, sal y tener consigo el Evangelio. Incesantemente se deben elevar oraciones sobre las ventanas, sobre las puertas, a la cabecera de la cama. Es necesario santificar el propio espacio, purificar el habla, perdonar a todos los que nos rodean y pronunciar con toda sinceridad: Señor, mi casa te pertenece por completo. Tú mismo eres el templo. Tu cuerpo, tu habitación, tu familia son un campo de batalla espiritual.
y Dios desea estar allí no como un observador externo, sino como el Rey de pleno derecho. Sin embargo, Él necesita permiso, Él necesita tu sincero. Sí, Él necesita que abras la puerta no solo con palabras, Él requiere acciones reales, Él necesita que te arrodilles. Se recuerda la historia de una anciana habitante de Nicaragua, cuyo nombre era Elena. Esta mujer no era letrada, no sabía leer ni escribir. Vivía en una choza muy humilde, pero cada noche, al caer el crepúsculo, encendía una vela, colocándola ante una imagen sagrada de la Virgen María, y oraba sinceramente, pronunciando palabras sencillas pero profundas. No entiendo nada, pero tú, por favor, sálvanos. Sus nietos crecieron, arraigados en una fe profunda. Su vivienda resistió incluso la fuerza demoledora de un terremoto. Y se dice, su ferviente oración pudo detener incluso una ola inminente. Esto sirve como una clara confirmación de que el Señor no mira los títulos académicos o los méritos sociales, sino la pureza del corazón y la sinceridad del alma humana. En un futuro no muy lejano, muchas personas se darán cuenta de que les faltaba lo más esencial, no provisiones físicas como baterías o alimentos, sino verdadero arrepentimiento, paz interior y gracia divina. Y entonces, lamentablemente, será demasiado tarde para cosechar los frutos de los esfuerzos espirituales. Sin embargo, en este momento el tiempo aún no se ha perdido. Ahora aún dura el día, aún fluye la luz. La palabra de Dios sigue resonando para todos. La persona no debe demorarse, es necesario tomar una acción decisiva, renunciar al pecado, romper lazos con la oscuridad, purificar su hogar, invocar a Cristo, eliminar de su vida todo lo que introduce impureza y dejar de escuchar a quienes se burlan abiertamente de la fe. Estos burladores no estarán cerca en la hora de la prueba y el juicio, pero Dios sí, Él estará, si la persona le permite entrar en su vida. Cuando la oscuridad envuelva las ciudades, una vela encendida en la morada del creyente se convertirá en un símbolo de bendición, y los ángeles pasarán de largo por esa casa, y el mal no podrá entrar. Pero esto solo es posible si la vida de la persona no se mueve por la inercia de la costumbre, sino por la gracia, no por una tradición muerta, sino por el fuego vivo de la verdadera fe. Si una persona siente una profunda resonancia interna, un cierto sentimiento íntimo en su corazón, entonces ya ha pisado el camino correcto. En estos tiempos, el Señor procede a despertar a su remanente, aquellas almas escogidas que han conservado su pureza, aquellos que no transigieron con su conciencia y no vendieron su alma, quienes en secreto derramaron lágrimas de arrepentimiento sincero o de profunda aflicción, quienes elevaron oraciones en la soledad cuando nadie podía verlos, y quienes no tuvieron miedo de parecer extraños o inapropiados a los ojos del mundo, son precisamente ellos los llamados a convertirse en el epicentro de un nuevo orden mundial. Estas personas no son héroes en el sentido habitual. Su verdadera pertenencia es a Dios. Y si alguien aspira a encontrarse entre estas almas escogidas, debe comenzar a actuar de inmediato. Que encienda una vela, se arrodille con humildad, reciba la bendición y pronuncie en voz alta las palabras: Jesús es mi Señor, mi vida te pertenece, mi familia te pertenece, mi miedo se va. Ven, Señor. Es importante repetir esta afirmación no una sola vez, sino hasta 100 veces, hasta que sienta cómo la luz interior regresa e ilumina su ser.